quería decirles que este tema de potenciación y radicación es muy importante. ¿Por qué les digo, chicos? Porque todos los temas que trabajamos en álgebra radica o gira alrededor de estas propiedades. Así que recomendación, por favor, tienen que saber bien estas propiedades, ¿ya? Ustedes como son del grupo D, eh, hay muchos a lo mejor que van a estar para derecho, pero cuando van a estar en la U, siempre van a requerir de álgebra, ¿ya? Entonces, al menos en los primeros cursos de la U, se trabaja matemática, ¿ya? Entonces, parece que ese curso al menos les va a servir bastante el álgebra. Así que no lo tomen así tan a la ligera, ¿ya? Apréndanlo para que después no tengan problemas en la U también. Eso les va a servir bastante, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar, como les decía, en nuestro primer tema que es potenciación y radicación. Bueno, vamos a hacer algunas definiciones y vamos a trabajar algunos ejemplos también, ¿no? Bueno, comenzamos. Entonces, antes de comenzar, voy a hacer la grabación. Un momentito, por favor. Ah, perdón, ya está grabándose. Sí, sí, sí. Bueno, ya, entonces, empezamos. Potenciación. Bueno, en este caso, vamos a primeramente darnos, ¿no? Números. Por ejemplo, nos vamos a dar un número natural, un n, que es un número natural, y un a, que va a ser un número real. Dice, se denomina a la potencia n, a la expresión a la n, el cual es igual al producto de n veces el número real a, tomado como factor. Factor, chicos, a ver, para los que acá tengan problemas, factor viene de multiplicación. Por ejemplo, cuando tú tienes, digamos, 20 obviamente 5 por 4, ¿verdad? Entonces, a cada uno de estos numeritos, por ejemplo, al 5 y al 4, se les conoce como factores. ¿Ya? Eso se llama factor. ¿Está bien? Entonces, a los componentes de una multiplicación se les denomina factores. ¿Está bien, chicos? Entonces, acá dice bien claro, tomado como factor. Entonces, se refiere obviamente a estos, y a los componentes de la multiplicación. Y aquí podemos ver la definición de la potenciación, ¿no? A la n es igual a por a por a. Y como verán, aquí hay muchos factores, ¿no? Sí, hay bastantes factores. Lo voy a borrar esto. Por ejemplo, aquí podemos apreciar el primer factor, que es este a, el segundo factor, que es este a, y así. ¿Cuántas veces? Obviamente, n veces, ¿no? O sea, en total, a aquí se repite n veces. Bueno, esa es la definición de la potenciación. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplitos para poder aclarar un poco más esta parte. Por ejemplo, aquí me dice 3 a la 10. ¿Eso qué significa? Que yo tendría que multiplicar el 3 10 veces, ¿no? Entonces acá, 3 por 3 y así. Vamos a ir aclarando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, esa es la definición, obviamente, de la potenciación para este ejercicio. ¿Está bien? Entonces, por favor, no confundir lo siguiente. Siempre, en todos los lugares donde enseño, siempre a veces veo este error. Ya les voy a compartir. Siempre veo este error. Por ejemplo, les pregunto, ¿sabes qué? ¿Cuánto es, digamos, 3 al cubo? ¿Y saben qué es lo que hacen? A veces me suman, me dicen 6. Y a veces, ¿saben qué me hacen? Me multiplican. 3 por 3, 9. Estos dos errores son errores comunes que siempre se puede ver en lo que es la potenciación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos potenciación, en otras palabras, lo que nos quiere decir el índice, o sea, este numerito, o sea, este 3 me indica cuántas veces yo voy a multiplicar a la base, ¿sí? Eso es lo que significa, obviamente, la potencia. No es que vas a sumar, ni tampoco vas a multiplicar, sino te dice cuántas veces este número que está aquí en la base tienes que multiplicar. Por ejemplo, acá me dice que multiplica 3 veces ¿quién? El 3 de abajo. Entonces sería pues 3 por 3 por 3, ¿no? ¿Que vendría a ser cuánto? 27. Entonces, por favor, chicos, ahí ustedes ya no pueden dudar esto. ¿Ya? Entonces, la primera observación que quiero hacerles es que esto, por favor, deben tener muy claro. ¿Ya? Se debe entender bien claro esto. Entonces, quiero que, por favor, en aquí no tengan dudas. ¿Ya? Entonces, para otro ejemplo, por ejemplo, podría ser, digamos, 3 a o 5 a la cuarta, digamos. ¿Qué significa esto? Que tengo que multiplicar 4 veces ¿quién? El 5. Entonces sería 5 por 5 por 5 por 5. El cual obviamente vendría a ser 625. ¿Está bien? Entonces, chicos,
Por favor, no se confundan en esto, ¿ya? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a continuar. Cualquier duda, por favor, que tengan, pueden comentar, pueden opinar, ¿ya? Están totalmente... eh, bueno, no hay ninguna prohibición en mi salón. Bueno, pueden opinar. Si tuvieran cualquier duda, ahorita, por ejemplo, podrían opinar. Yo los escucho, chicos, ¿ya? Entonces, aquí, si es posible, mejor si vamos interactuando todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cualquier duda, por favor, me avisan rápido. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que dice? Me está diciéndome que m más n tengo que multiplicar 3 veces. Entonces, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? M más n multiplicado por m más n multiplicado por m más n. Entonces, esto es lo que se entiende, obviamente, de esta potenciación. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí está. Y de igual forma eso, ¿no? ¿Sí? Nos dice menos 7, perdón, menos 2 a la 7, ¿no? Entonces significa que el menos 2 tengo que multiplicar 7 veces. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, eso es la definición, chicos, de potenciación. ¿Ya? Entonces, esto obviamente es lo más importante que tenemos que saber. Ya está. ¿Está bien? Entonces hemos utilizado la definición de potenciación y tenemos eso. Obviamente, más allá de calcular, ¿no?, cuánto sale todo eso, entonces lo que nos importa es utilizar bien esta propiedad de la potenciación. Bueno, entonces hemos terminado así la definición de la potenciación. Ahora vamos con las propiedades, ¿no?, de la potenciación. Por ejemplo, tenemos el producto de potencias de bases iguales, ¿sí? Esta propiedad es pero muy popular. O sea, son propiedades que se utilizan bastante, ¿no? ¿Sí? En toda la matemática en realidad, no solo en el álgebra, en todos, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar en aritmética, álgebra, en geometría, trigonometría. Entonces, es muy importante esas propiedades que estamos trabajando, ¿ya? A ver, dice, el producto de potencias de igual base en otra potencia de la misma base y de exponente igual, dice, el producto de potencias de igual base es otra potencia de la misma base y de exponente igual a la suma de los exponentes de los términos factores, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá yo tengo dos factores. El primer factor es este, el otro factor es este. Resulta que estos factores tienen la misma base. Por ejemplo, este tiene A, también este tiene A. Entonces, como son bases iguales y una multiplicación, obviamente lo que nos dice acá es que podemos sumar los exponentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente este A es un número real. Bueno, entonces tenemos la primera propiedad de potenciación. Pues vamos a aplicar esta propiedad en nuestros ejercicios, ¿ya? Comenzamos con el primero. A ver, por ejemplo, acá me dice, bueno, aparece 3, 3, 3, ¿no? ¿Sí? Aparece 3 en todos. Entonces eso significa que debo poner 3. Y a continuación tendría que sumar los exponentes, ¿no? Entonces sería 10 más 2 más 5. Bueno, entonces simplemente estamos aplicando lo que nos dice la propiedad. Entonces, siguiendo esto, llegamos a la conclusión que esto sería 3 a la 17, ¿no? Ya está. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo de producto de potencias igual base. Vamos con el siguiente. El siguiente, tenemos también que aparece Y, Y y Y, ¿no es cierto? Las bases son iguales, entonces obviamente los exponentes se tienen que sumar. Pero aquí, chicos, ustedes verán que hay tres factores, ¿no? Primer factor, segundo factor, tercer factor. Entonces, no importa cuántos factores haya. Lo que importa es que sean iguales. Si son iguales, sumo los exponentes, ¿no? Entonces ponemos nuestro Y. Vamos sumando. Sería 2A más 11A más 5 más 3A. ¿Está bien? Entonces, simplemente estamos sumando los exponentes. Ahí está. Por lo tanto, chicos, aquí vamos a sumar los términos semejantes, ¿ya? Por ejemplo, a ver, antes de hablar de términos semejantes. Ustedes conocen las frutas, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá una manzana. Digamos que sea una manzana, sea una manzana. Ahora, también conocen, digamos, la pera, ¿no? Supongamos que sea una pera
y esta es una pera. Cuando ustedes quieren sumar, digamos, dos frutas diferentes, o al menos, ya, bueno, vamos a poner así. Digamos, quiero sumar todo esto, ¿ya? Cuando yo sumo elementos del mismo especie, obviamente yo puedo hacer la operación, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? ¿Cuánto es una manzana más una manzana? Pues la respuesta es obvio, es dos manzanas. Si te pregunto, ¿cuánto es dos peras más dos peras? La respuesta es obvio, son dos peras, ¿no? Pero si yo te digo, ¿sabes qué? ¿Cuánto es dos manzanas más dos peras? Obviamente esto no se puede sumar. ¿Por qué? Porque obviamente los elementos no son lo mismo. No son lo mismo. Entonces yo no puedo decir, ¿sabes qué? Cuatro peras manzanas. No podría ser así. Entonces acá siempre hay que respetar la naturaleza de los elementos, ¿no? Si son diferentes, obviamente no vas a poder sumar, pues, ¿no? No se puede sumar. Entonces esto mismo ocurre también en la matemática. ¿Ya? Ocurre en la matemática. ¿Cómo se llaman estos? Estos se llaman términos semejantes. ¿Cuándo se dice que dos términos son semejantes? Cuando son de la misma especie. Por ejemplo, acá manzana y manzana son términos semejantes. Por ejemplo, pera y pera son términos semejantes. Entonces, cuando son términos semejantes, se puede sumar y se puede restar. Por ejemplo, si yo quisiera restar acá, una manzana menos una manzana, cero manzanas. Una pera menos una pera, cero peras. Entonces, sería así. Entonces, vuelvo a repetir, solamente tú puedes sumar, o en este caso puedes utilizar la operación de la adición o sustracción, si los términos son semejantes, ¿no? ¿Sí? Ahora, si los términos son semejantes, entonces no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, entonces dejarás simplemente enunciado, ¿no? ¿Sí? Como en este caso. Acá ya no puedo hacer nada, entonces lo dejaré ahí, porque ya no se puede hacer nada más. Entonces, eso es, de cierta forma, la idea de término semejante. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué les digo esto, jóvenes? Este ejemplo lo puse porque voy a utilizar justamente los términos semejantes, ¿ya? Por ejemplo, acá ustedes pueden apreciar, lo voy a estar marcando, pueden apreciar, por ejemplo, a ver un ratito, vamos a desactivar esto. Por ejemplo, pueden apreciar 2A, 11A, 5 y 3A. ¿Quiénes son términos semejantes en este caso? Los que son términos semejantes son los que tienen en su estructura algo en común, ¿no? Por ejemplo, que están con verde, voy a poner con verde, son términos semejantes. ¿Pero por qué son términos semejantes? Porque tienen A. Esa es la razón por qué son términos semejantes. Ahora, ¿y por qué no le marca el 5? Porque el 5 no tiene A. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo sumar los que son del mismo color, ¿no? Eso puedo hacer, puedo sumar o restar los que son del mismo color. Ah, bueno, entonces vamos a restar o a sumar, dependerá del signo. Entonces ponemos acá Y, vamos sumando, a ver, 2A más 11A más 3A. Bueno, sería simplemente 16A, ¿no? Y el 5, como no es término semejante, como no es igual que los demás, entonces lo ponemos ahí a su costadito, más 5. Entonces, de esta forma, hemos sumado los exponentes, ¿sí? Entonces, aquí, como podrán ver, se utiliza mucho lo que es la palabra semejante, ¿ya? Y en todo el álgebra vamos a utilizar semejante, semejante, semejante. Vamos a aburrirnos con semejante. Así que, por favor, tienen que acostumbrarse desde ahora a esos términos, ¿ya? Por ejemplo, semejantes, pues, hablamos de polinomios y muchas cosas más, ¿no? Pero por ahora, el semejante es muy importante, que sepamos, en todo caso, distinguir, ¿ya? Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo también aparece bases iguales, ¿no? Ahí está, base igual y base igual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar los exponentes. Entonces, lo que hay que hacer aquí es poner el m y a continuación ponemos los exponentes. Ponemos 2n más 2 más n al cubo. Obviamente voy a tener que sumar con el del segundo, ¿no? El segundo es 2 menos n, entonces acá lo voy a poner 2 menos n. A ver, después lo pongo los signos, lo voy a escribir todavía tal como está. Después aparece n al cuadrado. Después aparece el exponente del tercero, que es 5 más 3n. Después aparece menos n al cubo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahora sí colocamos los signos. Por ejemplo, aparece acá más, todos son más, ¿no? Aquí este es positivo, este es positivo. Ahora en el segundo,
El primero es positivo, el segundo es negativo y el tercero es positivo. Ya. Ahora, en el tercero, los dos primeros son positivos y el último es negativo. Ya está. Bueno, recordemos que el 2 es positivo, por lo tanto tiene signo más. Recordemos que el 5 es positivo, por lo tanto tiene signo más, ¿no? Entonces tenemos esa suma. ¿Está bien? Entonces acá nuevamente tenemos que aplicar la definición de términos semejantes, ¿ya? ¿Qué no son semejantes? A ver, vamos poniendo de colorcitos, ¿ya? Los semejantes. Por ejemplo, son semejantes, por ejemplo, empezamos con los n's. Aquí hay n, aquí hay n también, y aquí hay n. Son semejantes porque todos tienen n, n, n. Ya está. Vamos ahora a reconocer otros términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos n al cubo, ¿ya? Y acá tengo también n al cubo. Ambos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen n al cubo. ¿Ya? Por ahí que son semejantes. Y después, finalmente tenemos los numeritos, que también son semejantes, ¿no? Entonces ponemos acá 2, tenemos el 2 y tenemos el 5. Entonces vamos a sumar o restar los términos semejantes, o sea, los que están en el mismo color. Entonces vamos a comenzar con el n, ¿sí? Comenzamos con el n. Entonces ponemos acá igual, ponemos en todo caso m, y a continuación vamos con los, voy a poner un poco de zoom esto para que puedan ver bien. Ya, ahí está. A ver, ahora sí se ve mejor, ¿no es cierto? Entonces vamos con los celestes, ¿ya? Por ejemplo, acá aparece 2n y acá aparece menos n. Ahora te pregunto, ¿cuánto es 2 menos? Se supone que aquí hay 1, ¿no? Se supone que aquí hay 1. Entonces, 2 menos 1 es 1. Más el 3n, más 1 más 3 sería 4, ¿verdad? Entonces, aquí sería 4n, ¿no? ¿Está bien? Entonces, los celestes ya lo hemos, en todo caso, operado. Ahora vamos con los verdes, ¿ya? Los verdes. Por ejemplo, aquí hay más 2, más 5. Entonces, simplemente vamos sumando. 2 más 2, 4, más 5, 9. Entonces, sería más 9 en todo caso aquí. Ahora vamos con los amarillos. En los amarillos tenemos n al cubo. Obviamente tenemos más n al cubo. Y acá tengo menos n al cubo. Entonces, como son de signos opuestos, entonces cancelarían. Por lo tanto, lo único que me quedaría sería 4n más 9. Y ese ejemplo queda ahí. ¿Está bien? De esa forma hemos terminado este ejercicio. Profesor, en el cuadrado. Ah, perdón, el n cuadrado. N cuadrado, sí, tienes razón. El n cuadrado, como no tiene con quién sumarse, entonces queda ahí, ¿no?